Hola, bienvenidos a Culturafilia, yo soy Raf. Y yo soy Cinnamon. El día de hoy Rap nos va a presentar su recomendación literaria de esta semana. Esta semana quería explicarles que he estado leyendo desde el principio del año. He estado intentando leer cosas un poco diferentes para un proyecto que tengo personal muy importante. Entonces he intentado buscar cosas o libros de los géneros que más me gustan, porque siento que de esa manera me va a apoyar para hacer lo que quiero hacer en un futuro cercano. Así que me dije a mí mismo que buscara autores de los géneros precisamente que yo no conociera, pero que mucha gente hablara de ellos, que tal vez en algún momento me negase a leerlos por una cuestión u otra, tal vez por la edad, tal vez por tiempo o lo que sea. Simplemente por prejuicio. Exactamente, tal vez. A veces a veces me cuesta trabajo leer específicamente cosas que son demasiado populares cuando ya entra mucho la popularidad. No es porque sea un hater, simplemente a veces cuando está la emoción tan grande me quitan las ganas de leer cosas de diferentes tipos. En mi caso, por ejemplo, leí Los Juegos del Hambre, no por ser hipster, aunque esto suene así, mucho tiempo antes de que se hicieran las películas. Inmediatamente lo comparé con Battle Royale, como les habíamos comentado en nuestra reseña de la película. Pero yo creo que en su momento no hubiera leído, o más bien no hubiera leído los libros, si me hubiera encontrado en esta etapa en la que ya salieron las películas. Hace tiempo me habían recomendado a un autor del género del horror que había tenido bastante éxito, de habla un autor que escribe en inglés completamente. Estoy hablando del señor Dean Koontz. Dean Koontz es un autor estadounidense nacido en Pensilvania. Graduado de la ahora Shippensburg University, encontró varios trabajos después de haberse graduado, todos ellos enfocados a la enseñanza, siendo que su verdadera pasión era dedicarse a la escritura. Su esposa Gerda, al ver que su vida era bastante infeliz, le hizo una propuesta muy importante que cambió su vida para siempre. Voy a mantenerte por los siguientes 5 años. Y si tú no puedes salir adelante como un escritor en ese tiempo, no vas a hacerlo jamás. Después de eso, antes de que se cumplieran esos 5 años, Gerda tuvo que renunciar dado el éxito que tuvo su marido. Es considerado como uno de los grandes maestros del terror y del suspenso. The New York Times incluso lo ha llamado como un maestro satisfactorio psicológicamente complejo a la hora de escribir. Muchos de los autores del género lo aprecian y lo han reconocido a lo largo de los años, con más de 14 novelas que han alcanzado la posición número 1 en varios listados internacionales, y actualmente sigue publicando novelas, y algunas de ellas incluso también han sido transportadas al mundo del cine y la televisión. Entonces, este señor con esta autoría que lleva muchísimos años escribiendo novelas de terror tal cual, siempre me había limitado a leerlo o limitado a buscar sus trabajos. Aquí en México son un poco difíciles de hallar, especialmente las novelas más viejas del mismo, pero me di la tarea de estarlas buscando. Bueno, como fue una tarea infructuosa, o tal vez algunas de las novelas eran muy caras, pues tuve que buscarlo de manera digital y encontré varias de sus novelas. Ahora, él es un representativo muy importante de la literatura de terror. Para mucha gente así lo es. Entonces dije, voy a buscar una cosa que tal vez no sea tan famosa suya, y directamente encontré algo que sí era. Estoy hablando de Odd Thomas, o en español lo pueden encontrar como Mi nombre es Raro Thomas, del señor Dean Koontz. Es un trabajo que los críticos que conocen su trabajo comentan que es un tipo de literatura muy distinto, muy diferente a lo que tenía acostumbrado. Ahora bien, ¿por qué? Yo no lo he leído, quiero dejar esto en claro, no he leído sus otros trabajos, entonces no tengo un punto de referencia claro. Por eso mismo pensé que tal vez sería un acierto empezar con esta novela ecléctica a su modo de escribir, para poder adentrarme en su estilo y poco a poco ir leyendo más sobre él. Y bueno, ¿de qué va Odd Thomas, o Mi nombre es Raro Thomas? Odd Thomas es un joven que vive, sí, ese es su nombre, Odd, así le pusieron sus padres, que vive en un pequeño pueblo en el desierto de Mojave, al sur de Estados Unidos, ya saben, pegado a México, llamado Pico Mundo. Es un pueblo muy pequeño que está en constante crecimiento, es decir, ya tiene centros comerciales, puedes encontrar cadenas de comida rápida, etcétera, pero es un pueblito que todavía está en su pequeño despertar. Odd, siendo un joven de 20 años, trabaja en un restaurante
de este tipo de cafeterías que ustedes saben que aparecen en las películas americanas a cada rato, y él se encarga de cocinar. Es un cocinero tal cual un Bob Esponja del mundo del mundo real, que disfruta mucho su trabajo. Tiene una novia bastante normal, su vida parece ser totalmente normal, exceptuando el hecho de que Oz puede comunicarse y ver a los muertos. Aquí la cuestión es que él lo comunica, se lo ha dicho a las personas del pueblo, incluso personas que lo estiman mucho, y él, a pesar de ser una persona aparentemente normal, es una personalidad muy querida por muchos de los habitantes de este pequeño pueblo del desierto de Estados Unidos. Porque precisamente por eso, porque desde que era niño nos comenta cómo ha utilizado esta habilidad para ayudar a los muertos a resolver algunos casos. Es decir, cuando una persona fue víctima de un crimen violento, él poco a poco empezó a utilizar su habilidad para ayudar y ayudarse a sí mismo, ya que es, como lo podemos ver en las páginas, bastante molesto estar viendo a los muertos entrar y salir de tu vida de una manera tan fácil. Por eso mismo él es una persona tan centrada en el pueblo, no quiere salir de ahí, las personas lo invitan a que salga. Es una persona muy inteligente, una persona muy interesante, muy abierta, pero él tiene verdadero miedo de salir de ahí, porque si apenas puede en una población tan pequeña, con el controlar sus habilidades, le da terror real el viajar, no sé, a una ciudad como Los Ángeles y tener que enfrentarse a todos los muertos que hay ahí. No porque le hagan algo físicamente, sino porque le provocan ese deseo por ayudar. El desarrollo del personaje, toda la historia está relatada en primera persona a través de las palabras de Oz. Y de esta manera nos damos cuenta, de esta manera nos conectamos directamente con el sentir del personaje de una manera muy clara. En todo momento te comparte todo lo que él piensa, lo que él siente, y de esta manera haces una conexión o estableces una conexión directa con el personaje muy interesante. La historia tal vez no sea tan complicada, es decir, así empieza, porque debo aclarar que esta es la primera parte de una serie o de una saga de 7 tomos. De hecho, el último salió el año pasado y ha tenido una recepción muy, muy buena. De hecho, ha subido bastante su popularidad y a la gente le ha ido gustando. No es una serie de libros de terror tal cual, es más bien una serie de libros, o por lo menos el primero que estoy leyendo, con elementos bastante claros del género del horror y del misterio, pero con su propia estructura y haciendo su propio... incluso haciendo su propio subgénero, porque en ningún momento lo puedo encasillar en alguno de estos géneros que tal vez sea de misterio completamente o de horror, pero eso es lo que hace que la historia sea aún más interesante. Llega una persona foránea del pueblo a comer al restaurante, él lo ve y viene acompañado de unas sombras que él está medianamente acostumbrado a ver. Estas sombras son una especie de espíritu maligno que aparecen específicamente en lugares previos a una ocurrencia muy violenta, a un hecho muy violento acompañado de precisamente terror, de desesperación. Entonces, normalmente él está acostumbrado a ver 2 o 3 de estas criaturas. Cuando va a ocurrir algo, él evidentemente se involucra e intenta detenerlo. Esta persona entra al restaurante y trae consigo más de 20 sombras arrastrando. Entonces esto es lo que le indica que algo está a punto de ocurrir en el pueblo, algo muy grande, algo que ni siquiera se imagina, y está en él la forma de detenerlo, o él busca la forma de detenerlo, pero juega con un sentimiento bastante pesimista en todo momento, porque evidentemente algo también va a ocurrir en su vida, con elementos muy interesantes. El desarrollo de personajes que, a pesar de ser muy pocos, son convincentes y se sienten extremadamente reales. Oz evidentemente es el punto fuerte, el personaje principal de esta historia que me enganchó de principio a fin de una forma que no me imaginé. Estos momentos de terror real, estos momentos oscuros, estos momentos tristes, y tiene una forma de cerrar que verdaderamente me impactó bastante. Estoy encantado con la manera de escribir el señor Kunz. Estoy buscando otras novelas, aparte de la continuación, para poder traerles la recomendación de las novelas, cómo es que continúa su historia y por qué ha tenido tanto éxito. Dato curioso, apareció hicieron una película de esta novela en el año 2013. Yo no la vi,
De hecho, me parece que pasó sin pena ni gloria. Solamente revisé la calificación. Tiene una calificación promedio de 7. Parece no ser ni tan buena ni tan mala, pero parece un proyecto interesante. Valdría la pena verla. Y si alguien, pues alguno de ustedes la ha visto, pues igual, coméntenme qué les pareció. Pero la historia tal cual, el libro es bastante convincente y me gustó mucho. Entonces, esa sería la recomendación que les traigo esta semana. Si a ustedes les gustan estas historias de misterio, o tal vez que estén buscando algo distinto dentro del género, como yo lo hice. Y bueno, ahora es el turno de Cinnamon de hacerme 3 preguntas al respecto. Pregunta número 1. Ok, entonces, por lo que nos platicas, a mí me... Pues sí, a mí me pareció interesante. Y además me gustó que... O bueno, al menos interpreto que cambió tu percepción respecto al autor. La resistencia que tenías, pues sí, bastante. Ahora sí que cambió tu idea, ¿no? Lo cual es muy bueno. Entonces, ¿qué diferencia a este autor de otros del mismo género? Pues tal vez en cuanto al género... Bueno, ya sé que está como que entre misterio, terror... Sí, tal vez el género no lo puedo definir. no lo puedo definir exactamente en este momento, porque tendría que leer alguna de sus novelas de terror, tal cual de terror, para poder hacerlo. Pero curiosamente me recordó un poco de la forma en la que escribía Edgar Allan Poe. Si ustedes han leído Edgar Allan Poe, Como más gótico. un poco, es que es una combinación entre Edgar Allan Poe y tal vez Agatha Christie. Yo podría decir, si no lo han leído tal vez, o de forma un poquito más moderna, que es como King escribiendo sus novelas de misterio. Es como si juntaran a King, como si juntaran a Poe, y como si juntaran incluso a Alfred Hitchcock, a la manera de manera en la que quisieran ser un escritor. Esa es la mejor forma en la que podría explicarlo, porque realmente así más o menos fue como me sentí, entonces, o como lo sentí, por lo menos en esta novela. Aclaro, de nuevo, no sé a su manera de escribir horror si sea totalmente distinto, si sea una cuestión más Lovecraft, porque me han comentado que tiene novelas fuertes también, entonces no sé si sea más Lovecraft, si sea más Clive Barker, no sé, incluso más King, entonces no sé. Tendría que leerlo de esa manera, pero por lo menos esta, tal cual, me dejó esa idea. Y debido a que está esta mezcla horror-misterio que comentas, a ti en específico, ¿cuál fue la emoción que estuvo más presente mientras lo leías? Melancolía. Un sentimiento profundo, una sensación profunda de melancolía prácticamente desde el principio. Y no tal cual de que tú sepas que algo malo va a pasar, porque al parecer, si no lees entre líneas, esa es la idea, ¿no? Es decir, un evento se va a desatar, algo muy malo, algo triste, pero como esa es su manera de escribir, y más que nada el secreto es eso, que él te lo está contando por algo, él te lo está contando a manera de que ya pasó todo, te está relatando todo como si yo le estuviera contando qué fue lo que hice ayer. Entonces, si podría definirlo sería así, melancolía absoluta, y me encantó. ¿Recomendarías este libro para personas que son en exceso optimistas? Sí, porque podría ampliar un poco la forma en la que ven, incluso también la gente que es completamente pesimista, porque tiene esa ambigüedad por lo menos al final. Lo comenté con un amigo estadounidense que lo había leído, que a él no le gustó tanto cómo acaba, y él comentaba que es un reflejo muy grande también del miedo constante en el que viven. Yo no le quise explicar de esa forma, y tal vez ustedes no lo entienden mucho. Bueno, tal vez los que no viven aquí en México les sorprenda, tal vez no, por lo que ocurre en las noticias y eso, pero ya no es algo exclusivo de Estados Unidos. Por lo menos aquí en México cada vez más vivimos con miedo constante, y somos una sociedad que se ha vuelto a eso, está completamente a la defensiva, no al grado y al nivel de allá. Yo he vivido allá en Estados Unidos, en Los Ángeles precisamente, y sé lo que es sentir ese miedo, esa paranoia, como dices, de alguien se pasa a tu lado de la calle y inmediatamente piensas que te va a pasar algo malo. Digo, evidentemente también te puede ocurrir aquí, pero estamos a un nivel más bajo, y sin embargo sí siento que es un reflejo natural de la evolución que tenemos como especie últimamente, vivir con un miedo constante que nos hace daño a la larga. Entonces, ¿sería una forma de enfrentarlo? así es, te puede ayudar, te puede servir.
Y la cuarta pregunta es para ustedes. Nos interesa mucho saber qué es lo que les llamó la atención de este libro. Lo pueden dejar en los comentarios. Además de que si ustedes saben también algo sobre el autor, estaría bien que nos compartieran. Sí, o si ustedes están acostumbrados con su trabajo, ¿qué libro me recomiendan para leer a continuación, independientemente de que voy a continuar con la saga de Odd Thomas? Pero si a ustedes les gustó alguno de sus otros trabajos, por favor déjenlo allá abajo en los comentarios, me encantaría escuchar si ustedes tienen alguna otra idea. Y recordándoles que este es un espacio de libre expresión para ampliar criterios. Si ustedes son nuevos, les agradecemos su tiempo. Por favor, suscríbanse. Nosotros tenemos reseñas de cine cada semana, recomendaciones literarias, series y un poco más aquí en Culturafilia. Así que si a ustedes les gustó este video, por favor denle pulgar arriba allá abajo. Nos harían un favor enorme si ustedes compartieran este video con todos los que ustedes conozcan. Tal vez a alguien le interese leer algo nuevo. Y bueno, sin más por el momento, largos días y placenteras noches.